Es el Señor. La paquera del Señor. Bueno, pues Un prodigón. son menos 4 minutos, las 9 menos 4. Un prodigón. Voy a estar 9 minutos. ¿Vale? Máximo 10. 11. Pues luego por la noche a las 11 hay una oración de matrimonios conmigo, de jóvenes. Amén. Así que todo aquel que quiera orar con sus compañeras, puede bajar. Amén. Le voy a pedir a mi tío Carlos que él me presente delante de la presencia de Dios. Damos gracias, Señor, por lo que llevamos del mundo, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, por las alabanzas, Dios mío, por las oraciones, Padre. Ahora te presento a tu siervo que va a traer tu palabra, Señor. Te ruego que tú lo bendigas, Padre, que tú arruines su persona, Señor, su sentimiento humano, Dios mío, y pongas tu palabra y en su vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Así? Mira, yo no creo, sino es 100%. Que lo más importante del punto es su palabra. Amén. Sea mejor predicada, sea peor predicada, pero la palabra de por sí ya tiene poder. Amén. Y yo voy a predicar unos trocitos del beneficio y el poder de la palabra, Amén. porque lo más importante es la palabra. Así que voy a leer el nombre del Padre, del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Está en primera de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fuera luz. Amén. El Señor no tuvo que coger nada material para hacer la luz, sino que por medio de la palabra dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Amén. El Señor dijo, sean los animales según su especie. Y cuando Él dijo esa palabra, empezaron a producirse caballos, leones, elefantes, monos, cocodrilos. No tuvo que inventarlos, sino con la misma palabra se iban creando cada uno en su especie. Amén. Dijo, sea el fruto, sea el árbol y dé su semilla, y empezó a salir los limones, las manzanas, toda clase de frutas, toda clase de árboles, el sauce, el platanero. No tuvo que decirlo, solamente con la palabra, sean los árboles, produzca hierba. Y empezaron a salir las amapolas, las rosas, las flores, los hinojos que están muy buenos. No tuvo que decirlo por su nombre, sino por medio de la palabra se iba creando y iba saliendo solo. Porque la palabra de Dios tiene poder para crear lo que vemos, y también tiene el poder para crear las cosas que no vemos. Pocos de aquí hemos visto ángeles, pero sabemos que existió y que existe, porque Él dijo, sean los ángeles, y salieron los ángeles. Amén. Y hay animales en el cielo que nosotros no lo vemos, pero dice la Biblia que hay animales arriba también, calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, que hay hasta casas, hay moradas, pero no lo vemos, pero están ahí. La palabra de Dios tiene el poder para crear, Amén. pero también tiene poder para resucitar a las personas entre los muertos, Amén. tanto físico como espiritual. Porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos no físicamente, sino espiritualmente. Pero hemos escuchado el mensaje, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos aceptado a Jesucristo, y ahora ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos por Él y para Él.
a lo físico. Dice que Jesús estaba paseando, Marcos capítulo 5, versículo 41, y dice que empezó a escuchar lamentos. Y dijo, ¿qué pasa ahí? Y dice que se acercó a la casa de Jairo y le dijo, mira, mi niña está muerta. Y dice que entró el Señor y dice que la tocó y le dijo, esta niña no está muerta, esta niña está durmiendo. Amén. Y le dijo, Calita, tú, niña, aquí te digo, levántate. Amén. Y se levantó, porque tiene poder para resucitar a los muertos. Dice que Lázaro estaba muerto después de 4 días. Y el Señor fue y dijo, gracias, Padre, por escucharme. Era Dios, Jesús es Dios. Pero en la tierra estaba sometido al Padre. Porque Él no vino a cumplir su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y oró y dijo, Lázaro, ¡sal fuera! Y dice que al instante la palabra entró en los oídos de Lázaro y resucitó. Amén. Porque la palabra tiene poder para resucitar. Amén. Yo lo creo, ¿eh? ¿Vosotros lo creéis? Santo Dios. No solamente resucita a los muertos, sino que también sana. La palabra sana, Mateo 15:30. Y sanaba a todos los ciegos, todos los mudos, todos los cojos, todos los paralíticos, todos los enfermos. No tenía que ponerle las manos, sino por medio de su palabra. Le dijo al ciego, ves, y la maté al estanque. Y dice que él escuchó la palabra que Jesús le había dicho. Y dice que obedeció a la palabra. Yo me imagino que si ahora aquí ponemos a un ciego y le decimos, ves aquí a la carretera negra que hay una fuente de ramas. Para una persona que ve es fácil, pero para una persona que no ve es muy difícil. Amén. Porque hay obstáculos, hay coches, hay carreteras, hay paredes. Y me imagino a ese ciego esforzándose de tal manera que dice que llegó hasta el estanque. Y dice que cuando se lavó, al instante recibió la vista. Porque la palabra de Dios tiene poder para crear, tiene poder para resucitar y tiene poder para sanar. La palabra de Dios es lo que nos tiene que guiar a la persona. Si obedecemos a la palabra de Dios, nos va a ir mucho mejor. Amén. Santo. 3 minutos y termino, ¿vale? La palabra de Dios liberta a los cautivos. Amén. Dice que le trajeron a un endemoniado. Y no hizo falta poner las manos, ni gritar, ni saltar, ni brincar, ni cantar. No hizo nada. Solamente dijo, sal fuera. Y dice que el demonio salió de su cuerpo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios sana, liberta, restaura, transforma. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios te conforta. Amén. Si esto tiene valor, es por la palabra de Dios. Pero no solamente eso. La palabra de Dios tiene poder para hacer señales y prodigios. Amén. Ezequiel capítulo 37. Y le llevó el Señor a un valle de huesos secos. Y le dijo el Señor, Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Y dice, tú lo sabes. Dice, pues profetiza. Y dijo, huesos secos viven. Y dice que al instante empezaron a juntarse los huesos, las manos, la cabeza, los pies. Y dice que se hizo un gran ejército. Porque la palabra tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. ¿Sabes por qué hay milagros? Porque no cumplimos con la palabra.
y lo único que te salva es la palabra de Dios. Amén. La palabra te lleva al cielo. No te lleva nada de este mundo. Dice, mi palabra es la que te lleva al cielo. Amén. Mi palabra tiene poder. Mi palabra es eficaz. Mi palabra es cortante como una espada de doble filo. Mi palabra es un martillo que quebranta la roca. Mi palabra es su palabra. Amén. La palabra de un hombre divide. La palabra de un hombre hace daño. La palabra de un hombre rompe matrimonios. La palabra de un hombre rompe las familias. La palabra de un hombre busca ruinas. Pero la palabra de Dios une los matrimonios, une la familia, une los barrios, une todo. Porque Jesús no desune, sino que une. Amén. Hay casas que están divididas porque no son gobernadas por la palabra de Dios. Hay vidas que vamos dando tumbos sin saber dónde vamos porque no nos lleva la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser la que juzga a la persona. Amén. No te va a juzgar Jesús, sino la palabra. Porque dice, yo no juzgo, sino es la palabra la que juzga. Si yo no he hecho las cosas bien, cuando yo suba al cielo, me dirá el Señor, la palabra es la que te juzga. Y ahora dice que la palabra me va a decir, Israel, si eras un celoso malo, que enfermabas a ella, que cuando salía un anuncio, la tomabas a ella los ojos para que no lo viera, que te llevabas el mando para tu casa para que no pusiera la tele, que eras un rolloso, querías a tus padres pasar en necesidad y tú con los bolsillos llenos y no le daban ni 20 euros, que todo lo que hacías era para que te aplaudiese a la gente, pero en el cielo no te aplaudía, que las obras que hacías eran para que te vieran, pero aquí no resonaban. Y entonces me va a juzgar según conforme mis obras y mis intenciones. Amén. Y ahí no va a estar nadie para que yo pueda gobernarlo, no. Ahí va a estar Jesucristo, que es inmutable. El que ha hecho bien, le pagará por bien. Y el que ha hecho mal, le mandará al infierno. Necesitamos la palabra en los cultos. Palabras bendecidas, palabras de unción. Porque hay mucho movimiento, hay muchas canciones, hay muchos santos, muchas obras de teatro, muchas danzas, pero eso no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es su palabra, su palabra, su palabra. Un minuto también. Mira, cierro. De verdad, santo eres. Dice el Señor, mi palabra, mi palabra, mi palabra, ponla por obra. Cuando yo pongo la palabra por obra, yo intento hacer daño a mi tío Raúl. Se lo digo a mi tío porque es mi tío. Pero como yo tengo la palabra de Dios, me va a resonar dentro de mi alma y me va a decir, no, no puedes hacerlo. ¿Quién me ha hecho mal? Pues págale con un bien. Y si soy cristiano, cumplo con la palabra. Digo, tío, tú has metido conmigo. Pero mira, te traigo aquí un estuche de colonia. Le pongo con un bien. Si me critican y yo critico, ¿qué diferencia hay? Si me critican y yo voy a criticar, el Espíritu Santo me tiene que decir, ¡no! ¡Ora por él! Si te murmuran, no murmures, porque el Espíritu Santo te va a decir, no murmures. ¡Ora! Invítale un café. Es hora de hacer la voluntad de Dios. Porque ¿qué hay diferencia si tú me haces un bien, yo te hago un bien? Pero si tú me haces un mal, yo te pago con un mal. El cristiano es, yo te hago un mal y tú me pagas con un bien. Yo te critico y tú oras por mí. Yo te murmuro y tú oras por mí. Yo no te quiero hablar y tú me hablas. Yo no te quiero dar un duro y tú me traes un plato de comida. ¡Eso es el cristiano! Hasta que no
aprendamos. Hasta que no aprenda. Hasta que no coja la Biblia, lo meta dentro de mi alma y de mi ser. Y empiece a romper toda cadena que me está dando. Y empiece a romper toda atadura que me está dando. Y empiece a romper todo protocolo humano. No voy a ser un fiel y verdadero de Jesucristo. Porque aquí hay sentimientos. Pero los sentimientos tienen que ser gobernados por la palabra de Dios. Porque como los gitanos somos muy impulsivos y tenemos muchos sentimientos, si se meten con mis hijos, de momento me saco las uñas. Si me entero yo que hacen algo de mi familia, saco las uñas. Pero el que está dirigido por el Espíritu Santo, eso no lo ve como una ofensa, sino que eso lo ve para él subir un escalón más en su nivel espiritual. Porque Jesús dijo, ¿por qué me pegas? Si te he pegado, o te he hecho algo, bien algo. Pero si no te hago nada, no me pegues. Necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Habrá veces que nos duela, habrá veces que nos cuesta, habrá veces que lloremos, habrá veces que cantemos, habrá veces que lancemos, habrá veces que seamos felices, habrá